Mañana en punto de este lunes 12 de enero estamos conversando con Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, sobre la coyuntura política en nuestro país. El invitado hace mucho énfasis en el tema de poder tener claridad sobre lo que se está conversando entre Estados Unidos y Venezuela y además que pueda darse el camino para un diálogo entre venezolanos, para una solución entre venezolanos que lleve, por supuesto, a un tema que tiene que ver con el rescate de la institucionalidad en el país, que pasa por los procesos electorales correspondientes y una renovación del liderazgo, sobre todo, porque hoy estamos en una coyuntura bien compleja en la que el liderazgo político del país tiene una responsabilidad importante. ¿Cómo ve Tomás Guanipa el nuevo Parlamento y esta posibilidad que, bueno, en medio, porque algo que también hay que tener en cuenta es que si bien el acercamiento entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos ha sido a nivel discursivo bastante contradictorio, es decir, Estados Unidos dice una cosa, Venezuela dice otra. En esos mismos discursos Estados Unidos ha desestimado la capacidad de gobierno que pudiera tener un sector de la oposición al decir que que son personas amables, el caso de refiriéndose a Edmundo González, refiriéndose a María Corina Machado, que no están preparados para gobernar el país. Entonces, en este sentido, bueno, estamos en una coyuntura donde es necesario que todos los sectores se replanteen el tema del liderazgo político. Y la asamblea que hoy se instala, o se instaló el pasado 5 de enero, bueno, es una composición distinta del panorama político de Venezuela, que es una oposición, por supuesto, que bueno, ahora es mucho más diversa que hace algunos años, pero que por supuesto abre esa oportunidad que pueda replantearse el liderazgo político opositor en este contexto. Mira, yo creo que lo principal es transitar el camino hacia la democratización total del país. Yo creo que ese es el esfuerzo más importante que uno puede hacer y es la utilidad que uno puede tener en un momento de esto, poder ayudar a los venezolanos en un anhelo gigante que tienen de que el país vuelva a tener instituciones democráticas y el voto sea respetado y sea además que defina quién gobierna. Ya aquí en Venezuela hay demasiada gente talentosa. Este es un país que tiene una gente que vale mucho la pena, que lamentablemente hemos visto ver salir a millones de venezolanos por distintas razones económicas, de persecución y de buscar progreso en otros países porque aquí no lo conseguían. Hay que volver a unir a la familia venezolana y verlo llegar. Esa gente que se ha ido afuera y que está afuera ha aprendido muchísimas cosas que pueden ser útiles para el desarrollo del país y lo menos que podemos tener es menosprecio por la calidad del capital humano que tenemos en Venezuela. Yo tengo una fe gigantesca en lo que se puede construir hacia el futuro entre los venezolanos y tengo una fe gigantesca también en el sentido de pertenencia que tenemos los venezolanos con nuestro país. Esta coyuntura que estamos viviendo tiene que ser una coyuntura temporal y esto no puede convertirse en un mecanismo más para tener una excusa y permanecer indefinidamente en el poder o para que un país pueda tener el control sobre otro, sino para que más bien esto pueda abrir cauce a que el encuentro entre los venezolanos tenga una hoja de ruta que termine, por supuesto, con una definición a través del pueblo en elecciones de quienes están en cada uno de los espacios, para que esos espacios legítimos se encarguen de la reconstrucción total del país. Yo tengo fe en que eso lo podemos lograr y para eso estamos totalmente abiertos a poder tener las discusiones necesarias que nos reencuentren, que den garantías a todos de que los cambios pueden darse de forma pacífica, pero que esos cambios pueden darse también de forma rápida porque la gente así lo quiere y es una expectativa que tenemos los venezolanos ya desde hace mucho tiempo. Esto se enmarca lo que está pasando en nuestro país en medio de una situación global que algunos han alertado. Lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos con Venezuela y luego del 3 de enero, y bueno, incluso el 4 de enero ya Donald Trump había puesto su mirada en Groenlandia. Esto es un hecho que a algunos les genera preocupación porque bueno, va precisamente en contra de ese planteamiento, del planteamiento de la democracia, del planteamiento del respeto a la institucionalidad y de la recuperación de las instituciones de los estados. Estamos hablando bueno, de la imposición de los intereses por la vía de la fuerza. Hoy en Venezuela, mañana en Groenlandia, amenazas al presidente de Colombia también, porque en esa misma rueda de prensa, bueno, le decía el presidente Trump a Petro que se cuidara, el día siguiente se hablan por teléfono y dice que fue un placer hablar con él. Es decir, estamos frente a una forma de hacer política que al mundo le preocupa y que, bueno, Venezuela no es el único escenario de confrontación entre esas formas y la democracia tradicional, la institucionalidad del mundo.
No, yo creo que estamos en una crisis mundial que a todos nos tiene que preocupar mucho. Lo largo que ha sido entre Ucrania y Rusia, que se haya vuelto a atacar o haya vuelto a haber enfrentamientos entre Israel y Palestina, que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en Irán, donde hay millones de personas que están luchando por su libertad y por su democracia y que están siendo no solamente asesinados, sino también aislados del resto del mundo. Las amenazas de ocupación que, como tú bien dicho, has descrito en este momento, hacen que tengamos en esta circunstancia una preocupación muy grande sobre lo que significa el cumplimiento del derecho internacional, pero sobre todo también hay que entender la responsabilidad que se tiene cuando algunos eventos de este tipo ocurren por cerrar puertas, por reprimir, por encerrarse en el poder, por no reconocer la voluntad del pueblo, por querer mantenerse a toda costa en el poder, que va generando esta suerte de inestabilidad que no es buena para nadie. Por lo tanto, lo que ha ocurrido, no solamente aquí, sino en otras partes, tienen que terminar en procesos democráticos y eso es lo que nosotros exigimos en este momento, que se abra una hoja de ruta, de conversación, de discusión, para que el país pueda entrar en un redil democrático que permita que podamos ser respetados por el mundo entero y que nuestra soberanía esté garantizada y que seamos los venezolanos los protagonistas de un cambio en progreso, de un cambio que nos dé progreso, que nos dé paz, que nos dé justicia y que nos dé libertad. Eso yo creo que tenemos que bregarlo entre todos y tenemos que bregarlo principalmente los venezolanos y nosotros tomamos la palabra para que podamos mantener una discusión seria, pero donde el acuerdo se cumpla, donde no se utilice la palabra para ganar tiempo, donde no se utilice el acuerdo para después desconocerlo, sino más bien para cumplirlo y que ese cumplimiento redunde en beneficios del venezolano y de los derechos que tenemos los venezolanos a poder definir nuestro futuro. Bueno, pero el tema del acuerdo, lamentablemente en Venezuela hemos visto muchos procesos de diálogo, muchos procesos de encuentro entre los sectores políticos del país que terminan en eso, terminan en señalamientos de incumplimiento de lado y lado. El gobierno señala siempre que la oposición no cumple porque sigue el tutelaje de otros países y la oposición también señala al gobierno de no cumplir esos acuerdos. Es decir, el diálogo se ha dado y bueno, en distintas presentaciones Tomás Juanipo ha sido parte también de esos procesos y al final no termina materializándose una solución. No, es que fíjate, al final ese ha sido uno de los graves problemas por los que estamos llegando a la crisis que tenemos actualmente. El utilizar todos los procesos de negociación para ganar tiempo, el firmar acuerdos que después no se cumplen, ha hecho que se haya perdido la credibilidad, la capacidad de poder no solamente responder a los acuerdos hechos, sino cumplir la palabra empeñada. Pero yo creo que estamos en una circunstancia distinta y tenemos los venezolanos, con todo esto que está pasando, la obligación de abrir el cauce democrático en el país y que estos acuerdos sí terminen teniendo un efecto. Yo recuerdo, mira, firmamos el acuerdo de Barbados, donde el gobierno reconocía claramente todos los déficits electorales que había, donde se llegaron a acuerdos sobre toda la democratización que tenía que haber en los procesos electorales y la objetividad que tenía que regirlo. Eso después no se cumplió, pero eso permitió que pudiéramos llegar a unas primarias, nos fue llevando a poder tener elecciones el 28 de julio, a que pudiéramos presentar un candidato unitario, a tener el resultado que tuvimos y al final, en este momento, lo que nosotros queremos es que cualquier proceso de discusión sobre el futuro de Venezuela permita que lleguemos a grandes acuerdos que de verdad se cumplan, porque yo creo que la gente está cansada del engaño, de la mentira, y no vale la pena permanecer en el poder si eso le causa daños a un país y a un pueblo. Por eso esa discusión tiene que darse con respeto, tiene que darse con reconocimiento, tiene que darse con garantías para todos, pero sobre todo tiene que tener en el centro la voluntad del pueblo y el derecho que tiene Venezuela y los venezolanos a vivir libremente. Y vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a leer también la participación de la audiencia, mensajes que nos envían a través de Telegram, @primerapagina.gb. Recuerden que es nuestro usuario, 7 de la mañana con 8 minutos. Fernando Jauregui con Ecoprácticas antes de ir a la pausa.